Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando River dentro de un rato nada más. Es el encuentro más temprano que va a jugar seguramente el Millonario en todo este 2023, porque desde las 15 horas, horario de la Argentina, estará visitando a Barraca Central en un encuentro correspondiente a la jornada número 22 de la Liga Profesional, con el objetivo de obtener los 3 puntos y ampliar la diferencia por sobre Talleres de Córdoba. Recordemos, River le saca 10 unidades al conjunto cordobés, tiene 50 puntos contra 40 de su más cercano perseguidor en la Liga Profesional, y en caso de ganar le estará sacando 13 puntos de ventaja. Talleres jugará hoy sábado por la noche en condición de local contra Godoy Cruz. Vamos a estar repasando las probables formaciones tanto de River como de Barraca Central. Vamos a estar hablando también un poco del mercado de pases, porque el Millonario ha tomado una decisión muy importante en relación a un futbolista que pertenece a River pero que hoy por hoy forma parte de otro equipo. Vamos a hablar de un posible refuerzo que podría estar llegando. Vamos a mencionar y a referirnos también a lo que tiene que ver con los octavos de final de la Copa Libertadores, porque no hice mención ayer en ninguno de los videos y River ya conoce a sus posibles rivales en la siguiente instancia. Y por último también vamos a hablar de la sanción de la Conmebol, que es algo muy negativo, no solamente para River en general como club, sino también para los hinchas. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con la probable formación del equipo dirigido por Martín de Michelis. En principio el DT estaría repitiendo en su mayoría a los mismos que jugaron desde el arranque el cotejo del pasado martes por la noche frente a The Strongest. ¿Existe alguna duda? Sí, obviamente, porque el director técnico recién confirma el equipo horas antes del partido, pero la realidad es que no habría muchas modificaciones, tampoco hay mucho que hacer. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto que a River le han venido muchos partidos seguidos y luego el próximo miércoles va a tener otro muy importante en el Estadio Monumental contra Colón, hay suficientes días de descanso entre un cotejo y otro. River jugó el martes por la noche y ha tenido 3 días totales de descanso en el medio, miércoles, jueves y viernes, y lo mismo pasará en relación al partido del próximo miércoles. Tendrá domingo, lunes y martes, y sumado a que este partido es sábado por la tarde, habrá mucho tiempo para descansar. Por eso mismo, en principio no habrá necesidad de rotar ningún futbolista, más allá de que en algún caso puntual puede ser que De Michelis haga alguna modificación. En cuanto a nombres propios, Franco Armani va a ser el arquero. La línea de 4 defensores estará conformada por, en el lateral derecho, la primer duda en relación a lo que fue el 11 que derrotó a The Strongest. Hay que ver si sigue Milton Casco, que es a mi entender el futbolista que ha mostrado niveles más bajos en River en el último tiempo, no porque necesariamente haya cometido graves errores ni mucho menos, sino porque el equipo viene jugando tan bien, y la realidad es que su competidor Marcelo Andrés Herrera, sin haber tenido rendimientos tan buenos, está hoy por hoy un escalón por encima, pero habrá que ver qué es lo que decía De Michelis. La experiencia de Casco obviamente es imposible negarla. La pareja de centrales sería la misma. Por suerte Rojas, después de haber salido reemplazado en el segundo tiempo en el partido por Libertadores, no tiene ningún tipo de lesión y podrá ser titular junto a Pablo Díaz. Recordemos que Leandro González Pires sufrió una distensión contra Instituto y recién podría estar a disposición el próximo miércoles frente a Colón, mientras que el lateral izquierdo sería Enzo Díaz. En principio, De Michelis volvería a apostar por los 5 mediocampistas, es decir, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández, Nicolás de la Cruz y Ezequiel Barco estarían en el centro del terreno de juego, con Lucas Beltrán en la delantera. ¿Cuáles podrían ser las modificaciones en caso de que De Michelis quiera hacer descansar a alguien? Lo primero sería lo que había hecho con anterioridad, un tanto por obligación, que fue que cuando Enzo Pérez no estuvo como titular debido a que se encontraba lesionado, salió para que Pablo Solari estuviera en la delantera, es decir, River jugó con 2 atacantes. Después es una cuestión de darle descanso no a ciertos futbolistas. De la Cruz y Nacho Fernández han estado desde el arranque durante mucho tiempo, y Agustín Palavecino, si bien es verdad que ha jugado poco en el último tiempo, podría ingresar por alguno de ellos. A su vez también Miguel Ángel Borja ingresó el otro día contra The Strongest y convirtió un gol, por lo que no hay que descartar que si el DT quiere hacer descansar a Beltrán, el colombiano también podría estar desde el arranque. Y por el lado de Barraca Central, si bien es cierto que el torneo que está haciendo es bastante irregular en general, marcha en la posición
número 20 de 28 equipos, por lo menos antes de comenzar esta jornada número 22. Solamente ganó 5 partidos, empató 9 y perdió 7 con 20 goles a favor en estos 21 primeros partidos y 27 en contra. La realidad es que el equipo conducido por Sergio Rondina viene de un presente más positivo que negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tomamos en cuenta los últimos 9 partidos, es decir, los 8 últimos de la Liga Profesional y el que jugó por Copa Argentina, solamente perdió uno, que fue el 5-2 contra Estudiantes en La Plata. Es verdad que tampoco ha jugado contra los mejores equipos, pero aún así hay que destacar que le ganó en condición de local en este estadio donde va a estar jugando River por primera vez en su historia 1-0 a San Lorenzo, y en la jornada pasada con un hombre menos igualó en condición de visitante 1-1 contra el Racing, por lo que es un equipo que, si bien es verdad no tiene gran jerarquía, la realidad es que debe estar pasando por uno de sus mejores momentos en lo que respecta al 2023, aún habiendo tenido un año verdaderamente muy pero muy irregular. No podrá contar con uno de los centrales, con Nicolás Capraro, quien fue expulsado por doble amonestación contra la Academia en la jornada pasada, por lo que el equipo titular en este 4-1-4-1 que propone Rondina para enfrentar a River sería el siguiente: Andrés de Sábato va a ser el arquero, la línea de 4 defensores estaría conformada por Mauro Peinepil, Francisco Álvarez, autor del gol ante Racing en la jornada pasada, y Nicolás Tolosa, que será quien estará reemplazando a Capraro en la zona defensiva. El lateral izquierdo sería Juan Ignacio Díaz. En la mitad de la cancha, como 5 más posicional, estará Rodrigo Herrera. A los costados se estarán moviendo por el costado derecho Facundo Mater y por el lado izquierdo Brian Calderara. Por el centro el capitán, el número 10, Iván Tapia y Rodrigo Insúa, mientras que el delantero y la referencia de área sería Bruno Sepúlveda. Y algo muy importante que se conoció el jueves por la noche es una sanción que recibió River por parte de la Conmebol, una de las más fuertes que ha recibido en todo este último tiempo, sacando lo que fue aquella sanción con 2 partidos sin público en el inicio de la Copa Libertadores 2019, luego de los incidentes que hubo en la final del 2018. Esta es la sanción más fuerte que recibió el más grande por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. La realidad es que desde la dirigencia no se esperaba esta sanción. No sabemos si van a apelar a esto, pero en definitiva lo que sucedió fue que ahora el Millonario no podrá contar con la totalidad de su estadio habilitado, es decir, no podrán ir 86.000 personas al partido correspondiente a los octavos de final. River ya había sido advertido hace unas semanas atrás por parte de la Conmebol por el incumplimiento de algunos artículos del reglamento disciplinario. El primer llamado de atención tuvo que ver con el uso de pirotecnia en los 2 primeros encuentros en los que el equipo de Martín de Micheli jugó. El primero en la altura en La Paz contra el Strongest. Obviamente ahí hay muy poca probabilidad de que el hincha de River pueda llevar pirotecnia, pero en definitiva fue sancionado. Y el segundo en el Monumental frente a Sporting Cristal. Y más allá de que los partidos correspondientes al grupo D de esta Copa Libertadores se desarrollaron hasta aquí con bastante normalidad y sin incidentes de gravedad, la peor parte se la volvió a llevar River. Luego de conocer la multa de $5.000 que recibió Felipe Melo por provocar a todos los hinchas que estuvieron presentes en el Monumental por la 5ª jornada en el partido entre River y Fluminense, la Conmebol también tomó cartas en el asunto y decidió castigar a River por las expresiones racistas de algunos de los hinchas que estaban ubicados en la tribuna Centenario Alta. Se trata especialmente de un grupo de simpatizantes que estaban ubicados muy cerca de una de las rejas divisorias del público local y visitante y que mantuvieron un intercambio de insultos y provocaciones que nada tienen que ver con el comportamiento de la gran mayoría de los hinchas de River que estuvieron aquel día en las tribunas. Las imágenes, captadas por los hinchas de Fluminense y difundidas a través de las redes sociales, llegaron también a miembros del plantel y del cuerpo técnico del elenco de Río de Janeiro. Sin ir más lejos, Fernando Diniz, DT de Fluminense, denunció en la conferencia de prensa posterior al partido que habían sido víctimas del racismo. Todo esto con Felipe Melo sentado al lado, luego de protagonizar una incitación a la violencia que le valió una contravención de la Fiscalía Especializada en Deportes. Yendo más específicamente al castigo de River, porque todo esto no tiene mucho sentido, la Conmebol está bien, decidió castigar a Felipe Melo, pero lo hizo con un monto muy menor en comparación al castigo que recibió River.
decidió el cierre parcial de la tribuna Centenario Alta para su próximo partido en condición de local, es decir, para el cotejo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La clausura se aplicará al 50% del sector destinado a los hinchas de River, mientras que el corralito en el que se ubican los simpatizantes visitantes quedará exceptuado del castigo. Además, en ese sector deberá exhibir una bandera con la leyenda "Basta de racismo". Pero esto no es todo, la Conmebol aplicó una multa económica de $100.000 que se debitará automáticamente del monto que recibirá River por derechos de televisación o patrocinio. Y hay más, el más grande deberá, como dije, exhibir un cartel en la formación de los equipos y en la pantalla gigante del Estadio Monumental con un mensaje contra el racismo y la discriminación. También deberá realizar una campaña en las redes oficiales previas del club durante los 3 días previos a su próximo partido de local por Copa Libertadores. Todo esto sumado a que si vuelve a reincidir en el caso, puede ser que la clausura ya no sea parcialmente de una tribuna, sino que sea de todo el estadio. Y finalmente, cuando todo parecía indicar que River no iba a repescar a Augusto Batalla, una vez termine esta liga profesional, lo más probable es que la dirigencia del más grande haga uso de esa cláusula de repesca para que el arquero vuelva al equipo de Núñez a partir de los primeros días de agosto. La razón no es deportiva, porque si bien es cierto que el rendimiento de Batalla en San Lorenzo ha sido muy bueno, desde el Millonario pretenden hacer caja con él, es decir, transferirlo. Y se sabía que en un principio la única posibilidad que había por parte de River, si es que repescaba Batalla, era para venderlo, es decir, por una cuestión netamente económica. La idea de la dirigencia es hacer uso de la cláusula de repesca una vez termine la liga profesional, es decir, van a dejar que Batalla culmine el actual torneo con San Lorenzo, va a estar de hecho enfrentándose a River el próximo fin de semana en el nuevo gasómetro, y después hacer uso de esa cláusula de repesca. En el más grande no tiene ningún inconveniente en negociar a Batalla con San Lorenzo, pero el equipo de Boedo no tendría el $1.600.000 que hoy está pretendiendo River para transferir al arquero. Recordemos que en diciembre del año pasado, cuando finalizó el primer préstamo de Batalla con San Lorenzo, había una opción de compra estipulada en el contrato de transferencia, es decir, si en aquel entonces San Lorenzo ponía $1.000.000, se quedaba automáticamente con el 80% del pase del guardameta. Sin embargo, no tenía el dinero para comprar al arquero y por eso tuvo que volver a River. A principios de este 2023, en unos pocos días se terminó de resolver que se fuera nuevamente a San Lorenzo, pero esta vez River tenía que tener un beneficio, y este iba a ser que San Lorenzo no iba a tener opción de compra, es decir, en esta oportunidad iba a tener que negociar con River sí o sí para quedarse con el arquero, y el Millonario iba a tener una cláusula de repesca a mitad de año, algo que parecía que no iba a hacer uso, teniendo en cuenta que no tiene ninguna intención de Michelis de quedarse con el arquero. Sin embargo, finalmente parece que la dirigencia va a tomar su propia decisión en esto y va a ser que van a repescar a Batalla para transferirlo a algún equipo del exterior por la cifra recién mencionada. Es decir, la dirigencia ya debe tener algún sondeo o alguna propuesta de algún conjunto del extranjero que estaría ofertando ese $1.600.000 que hoy pretende River por el portero surgido de las divisiones inferiores del club. A fines del año pasado valía $1 millón, pero teniendo en cuenta su buen primer semestre del 2023 con San Lorenzo, la cotización aumentó en $600.000, por lo menos de parte de la comisión directiva de River. Está claro, y esto lo vuelvo a mencionar, San Lorenzo puede negociar con River. Por parte de la dirigencia del equipo de Núñez no es intransferible para el conjunto de Boedo, pero debe poner, como dije recién, el $1.600.000. Y un nombre que ha vuelto a surgir en este último tiempo como posible refuerzo de River es nada más y nada menos que el de Facundo Colidio, el atacante que ya no va a continuar en Tigre a partir de la segunda mitad de este año. Había sonado para hacer una incorporación para el equipo de Núñez a finales del año pasado, cuando River podía llegar a incorporar un delantero. Finalmente, en el último mercado de pases, el Millonario incorporó un atacante, pero fue más un centro delantero, como fue el caso de Salomón Rondón.
Sin embargo, el nombre de Colidio vuelve a sonar por un par de motivos. Primero, porque a partir de hoy ya es nuevamente jugador del Inter de Italia. Recordemos que se había renovado el préstamo con Tigre por 6 meses más. En principio había estado cedido desde el conjunto europeo hacia el equipo argentino durante todo el 2022. El primer préstamo finalizó el 31 de diciembre, pero decidió tanto el futbolista como el equipo de Italia renovar la cesión por 6 meses más. En esta ocasión no habría ningún tipo de renovación en lo que respecta a esta sesión y por eso mismo el futbolista debe formar parte nuevamente del conjunto del viejo continente. Sin embargo, eso no significa que no sea transferible. Si al Inter le llega una oferta concreta, no tiene ningún tipo de inconveniente en vender a Colidio, ya que es un futbolista que no será tenido en cuenta por el equipo que fue subcampeón de la última edición de la UEFA Champions League. Y el segundo motivo por el cual ha vuelto a sonar el nombre de Facundo Colidio es porque River, si bien es verdad que ir en búsqueda de un delantero no es la prioridad en este mercado de pases, siempre las principales opciones han sido traer defensores, porque es el punto más flojo que ha tenido River durante todo el semestre, teniendo en cuenta la situación de Matías Suárez, que no puede jugar, que físicamente prácticamente no se lo puede contar y que casi con seguridad no va a renovar su contrato a fines de este 2023, están viendo la posibilidad de traer un atacante para que compita directamente con Pablo Solari. Recordemos que Colidio no es un centrodelantero neto, sino que es un futbolista que se desempeña más por afuera, un futbolista que puede acompañar a un delantero que sea más de área y más referencia, y por eso mismo parecería ser el jugador indicado si es que River quiere incorporar un futbolista ofensivo. ¿Cuánto estaría pidiendo Inter para desprenderse del jugador? Alrededor de entre 4 y 5 millones de euros. No es un futbolista barato. Hay que tener en cuenta que el 2022 con Tigre fue muy bueno, que en este 2023 su rendimiento quizás no estuvo a la altura como sí lo estuvo en el 2022, pero aún así no deja de ser un jugador muy pero muy joven y con muchísimas condiciones. Dependerá exclusivamente de cuánto quiera poner River por un delantero, teniendo en cuenta que al parecer en este mercado las prioridades son otras. Y de esto no hablé ayer viernes, pero en definitiva me parece apropiado hacer una mención de que River ya podría llegar a conocer a su rival en los octavos de final de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que ya están todos los equipos clasificados, y si bien es verdad que el próximo martes es la previa de lo que va a ser el sorteo de los octavos de final de la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes, que será el miércoles desde las 13 horas horario de la Argentina en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. Sin embargo, el más grande culminó la fase de grupos en el segundo lugar de su grupo por detrás de Fluminense, y ya se sabe cuáles podrían ser los 8 equipos a los que podría llegar a enfrentar. Es decir, hay un 12,5% por lo menos en la previa de que pueda jugar contra cualquiera de los conjuntos que voy a nombrar a continuación. De hecho, como ven en pantalla, River forma parte del bolillero número 2. El bombo 1, en el cual están los posibles rivales del más grande, estará integrado por Palmeiras de Brasil, Olimpia de Paraguay, Racing, Boca, Atlético Paranaense, Independiente del Valle de Ecuador, Internacional de Porto Alegre y el único equipo al que ha enfrentado River del bolillero 1 hasta este momento en la Copa, que es Fluminense. Mientras que en el bolillero 2 estos equipos no pueden ser rival de River en octavos de final. Están Bolívar, Flamengo, Nacional de Uruguay, Argentinos Juniors, Atlético Mineiro, Atlético Nacional de Medellín y Deportivo Pereira. Sea cual sea el rival que saldrá seleccionado el próximo miércoles 5 de julio, hay que tener en cuenta que en los octavos de final River va a definir de visitante. Ahora les voy a estar contando cuándo se va a llevar a cabo el primero y el segundo de los cotejos correspondientes a la siguiente instancia de la Copa, pero esto es algo para tener en cuenta. La ida será en el Monumental y la vuelta será en el estadio de alguno de los equipos del bolillero 1. A su vez, también el próximo miércoles 5 de julio no solamente se sortearán los octavos de final, sino que se va a sortear cómo quedará el cuadro final de toda la competencia. River sabrá a qué equipos podrá enfrentar, no solamente en octavos, sino también en cuartos, en semifinales, y cuál podría ser una hipotética final. Los únicos dos conjuntos contra los cuales River
va a resolver una hipotética serie en el Estadio Monumental son los dos equipos colombianos, Atlético Nacional de Medellín y Deportivo Pereira, que hicieron una peor fase de grupos que el equipo conducido por Martín de Michelis. Y para terminar, el calendario de River ya está definido, no totalmente confirmado porque hay fechas y horarios que todavía faltan que tanto la Liga Profesional como la Conmebol terminen en definitiva de confirmar al 100%, pero River ya tiene un estimado de cuándo va a estar disputando los próximos cotejos, tanto del torneo local para intentar salir campeón y también los octavos de final de la Copa Libertadores. Hoy desde las 15 horas estará jugando frente a Barracas, el próximo miércoles desde las 21:30 estará enfrentando a Colón, el otro fin de semana estará visitando a San Lorenzo de Almagro y después el fin de semana del 16 de julio, ese día estará viéndose las caras con Estudiantes de La Plata, el fin de semana del 23 estará visitando a Rosario Central y cerrará el torneo el fin de semana del 30 de julio cuando esté jugando frente a Racing en Núñez. Un par de días más tarde, la primera semana de agosto, el Millonario estará jugando en condición de local la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Y una semana más tarde, la segunda de agosto, estará jugando el cotejo de vuelta. Todavía, como dije, no se sabe en qué estadio porque el próximo miércoles 5 de julio se estará definiendo el rival. ¿Qué es lo positivo de todo esto? Que si bien es cierto que River antes de los octavos tendrá un partido contra Racing, en el medio de los dos cotejos correspondientes a los octavos de final no jugará ningún partido oficial y esto lo puede llegar a favorecer en caso de que se tenga que ver las caras con un conjunto brasileño. De hecho hay un 50% de que se enfrente a un equipo de Brasil teniendo en cuenta que 4 de ellos han sido primeros de sus respectivos grupos. También hay que tener en cuenta que como River puede llegar a definir la liga profesional antes de la última jornada, es decir, puede salir campeón con anterioridad, en ese partido contra Racing a lo mejor de Michelis, al ya tener el título en el bolsillo, no necesita poner muchos jugadores titulares y los futbolistas que estén abocados a los octavos de final van a poder descansar bastante tiempo. Es algo muy positivo para el equipo teniendo en cuenta que ha tenido una seguidilla muy importante en lo que va de este semestre y si bien es verdad que no ha tenido una gran cantidad de lesiones y esto ha sido muy positivo porque la verdad es que lesiones musculares, sacando lo que le sucedió a González Pires y al principio del semestre donde Mamana se desgarró, después el resto de las lesiones que tuvo, la de Paulo Díaz, la de Enzo Díaz, la de Enzo Pérez, ninguna fue muscular, lo que tiene que ver con que el arrastre de partidos no le jugó en contra. Pero, sin embargo, en la previa de los octavos de final de la Copa Libertadores, siempre está bueno tener un par de días más de descanso. Para cerrar, si bien es cierto que están todos muy entusiasmados con lo que van a ser los octavos de final de la Copa Libertadores, porque esta semana se terminaron de conocer los posibles rivales no solo de River, sino del resto de los otros 15 equipos que disputarán esta instancia, la realidad es que el Millonario, dirigido por Martín de Michelis, deberá poner su mente en tratar de cerrar lo antes posible a Liga Profesional. Recordemos que si le gana a Barracas, le gana a Colón y le gana a San Lorenzo, es decir, si vencen los próximos 3 partidos, levantará el título con 3 fechas de antelación sin depender de ningún resultado. A su vez también puede salir campeón el próximo miércoles en el Monumental frente a Colón si logra ganarle este partido a Barracas y Talleres pierde más tarde contra Godoy Cruz en condición de local. Caso contrario, habrá que esperar un poco más. Pero en definitiva, paso a paso, River consiguió la clasificación a los octavos de final después de haber empezado muy mal en el grupo, por lo menos en cuanto a resultados, mientras que en la liga viene manteniendo un recorrido bastante estable, por lo que en este cotejo ante Barracas deberá mostrar su mejor versión para llevarse los 3 puntos de una cancha verdaderamente muy complicada. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.